Vamos a hablar sobre el 666 y la alimentación del ser humano. ¿Sí? Y si vinieron pensando que vamos a decir que la carne es del diablo y que el caldo de huesos son rituales satánicos, pues yo creo que se equivocaron de escenario. Vamos a hacer una interpretación no tanto profética, sino una interpretación que nos ayude más que todo en la vida diaria para hacer las elecciones de los alimentos. Yo creo que eso es lo básico y fundamental. Entonces, ¿por qué el 666? Porque el número 666, pues incluso hay ¿cómo se llama? Incluso hay películas, ¿verdad? Ha sido tradicionalmente interpretado como un símbolo profético, el 666. ¿Sí? Pero es una interpretación profética del sistema humano cuando está separado del diseño divino. ¿Sí? Entonces, lo que representa el 666 básicamente es la exaltación del hombre, de sus ideas, de sus deseos, por encima de los preceptos o de los principios establecidos por Dios. El hombre se exalta con sus ideas, con sus creencias, con sus deseos, por encima de los principios que han sido establecidos pues prácticamente desde el origen. Lo que vamos a hacer en esta noche es ampliar el término de alimentación. O sea, no solamente nos vamos a enfocar en lo que comemos, o sea, lo que ingerimos por la boca, sino también todo lo que está alrededor, o sea, todo aquello que contamina el cuerpo, la mente, el espíritu. O sea, alimentación, pero todo lo que entra, no nada más por la boca, por los ojos, por los oídos, ¿sí? O sea, por todos los sentidos. Entonces, partiendo de ese hecho, prácticamente nos alimentamos en tres dimensiones. Nos alimentamos en tres dimensiones fundamentales. Alimentamos el cuerpo físico, obviamente con alimentos que consumimos. Alimentamos el cuerpo mental, o sea, mentalmente, mediante la información, las imágenes, los pensamientos, lo que oímos, lo que vemos en la tele, la música que escuchamos. Entonces, con eso nos alimentamos mentalmente, o sea, todo lo que permitimos directamente o también indirectamente que entre a la mente, porque la mente es una grabadora, graba todo, estemos conscientes o no estemos conscientes de lo que estamos escuchando o viendo, la mente es una grabadora y graba todo. Y la tercera fase, ¿cómo se llama? La tercera dimensión de alimentación es la parte espiritual, o sea, las creencias, los valores, los principios que prácticamente guían y rigen pues nuestra existencia. Entonces, de eso se trata la charla. No vamos a hablar del anticristo ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pusimos el nombre? Pues porque hay un texto, Apocalipsis 13:18, que dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces, en forma simple, en forma sencilla, el número 6 es el número del hombre. ¿Sí? ¿En qué día fue creado el hombre? En el sexto día. O sea, el 6 es el número del hombre. Entonces, cuando se repite 666, cuando hay tres repeticiones del 6, quiere decir el hombre elevando sus propias ideas, su propio sistema y sus deseos al máximo, sin depender del creador, o sea, sin depender de Dios. Entonces, lo que el 666 representa es un sistema que está basado en autosuficiencia, en orgullo, en materialismo y en el rechazo de la verdad divina. Eso es lo que representa el 666. Autosuficiencia del hombre,
y separado completamente de los principios de Dios. Autosuficiencia, orgullo, materialismo y rechazo de la verdad o de la realidad divina. ¿Sí? Entonces, el versículo es una forma de pensar y de vivir, o sea, cómo, en qué confía más el ser humano. O sea, el ser humano confía más en su inteligencia, confía más en su propio poder, confía más en la economía, en sus instituciones y deja de depender de Dios y deja de depender, pues, de los principios de Dios. Entonces, para resumirlo, en una frase, el 666 es la culminación del humanismo separado de Dios. O en otras palabras, el hombre intentando que ocupar el lugar del creador. Cada vez que una persona alimenta su cuerpo, su mente y su espíritu con principios que son contrarios al diseño divino, se acerca a ese sistema 666 representado. Y cada vez que alinea su vida con las leyes biológicas y espirituales de Dios, el cuerpo o la persona entra en un camino de restauración integral del ser humano. ¿Sí? Entonces, el 666 representa un sistema humano que intenta vivir independientemente de los principios de Dios. Y en el ámbito de salud se puede reflejar, por ejemplo, hablando de alimentos, dietas ultraprocesadas que están completamente desconectadas del diseño original. Génesis 1:29, ese es el diseño original, o sea, basado en alimentos vegetales integrales. Entonces, el ser humano fue creado para alimentarse en tres niveles. Alimentación física, punto número uno, que dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla. Punto número dos, alimentación mental, sobre toda cosa guardada, que dice, guarda tu corazón. Y alimentación espiritual, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la verdadera salud, o sea, la salud integral, depende de lo que entra por la boca, por los ojos, por los oídos, por los pensamientos e incluso también por el corazón. Lo que comemos, dice la hermana White, que lo que comemos afecta no solamente el cuerpo, sino también ¿qué? Sí, es que es un sistema interdependiente, no está desconectado el cerebro, la cabeza, no está desconectado del resto del cuerpo. Lo que comemos no solamente afecta el cuerpo, sino también afecta la mente. La pureza y la claridad mental dependen en gran medida también de los hábitos físicos. Entonces, comer bien y hábitos físicos ayudan también para la pureza y para la claridad mental. Entonces vamos a ver el primer seis. Hay tres seis, ¿verdad? Seis, seis, seis. Entonces, el primer seis es la corrupción física o la alimentación corrupta del cuerpo, de la mente y del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el primer seis? La corrupción física. Cuando nosotros alimentamos el cuerpo, carnes procesadas, exceso de grasas saturadas, azúcares refinados, alcohol, hábitos nocivos, o sea, privación del sueño, el sedentarismo, lo que sucede ya lo conocemos, se activa en el cuerpo una cascada inflamatoria y puede ocurrir disfunción metabólica. O sea, se altera el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, las hormonas, o sea, disfunción metabólica. Es como ponerle como ponerle combustible sucio a un motor de alta precisión, lo vas a tronar, se truena el motor. El cuerpo deja de regenerarse, ¿qué dice? Cuando se alimenta con aquello que produce inflamación y toxicidad. O sea, se detiene el proceso regenerativo del cuerpo. ¿Sí? Porque el cuerpo siempre se está regenerando, siempre está intentando regenerarse. Pero si nosotros le metemos un combustible que no es, tarde o temprano va a dejar de regenerarse. Entonces, ahí están viendo los ejemplos.
de todo lo que nos puede afectar, desde las carnes procesadas hasta la privación del sueño, y están viendo las posibles consecuencias. Ese es el primer 6. Inflamación crónica, disbiosis intestinal, resistencia a la insulina, hígado graso, enfermedades cardiovasculares, cáncer, degeneración articular, envejecimiento acelerado. Vamos con el segundo 6. El segundo 6 es la corrupción mental. Representa la intoxicación del sistema nervioso por información destructiva. Entonces, la mente también se alimenta. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que repetimos, modifica, tiene capacidad de alterar la actividad eléctrica del cerebro. También altera el eje de las hormonas y también puede alterar la expresión genética, ¿sí? Lo que conocemos actualmente como epigenética. Entonces, alimentos que son mentalmente tóxicos, pues andar viendo noticias todo el día, noticias alarmistas, violencia, ¿sí? Prendes la tele, pues yo creo que en todos lados, pero prendes la tele a ver las noticias, ¿y qué es lo que sale? ¿A quién mataron? ¿En dónde asaltaron? ¿Quién robó tanto? Los desastres naturales. Entonces, siempre hay noticias alarmistas y hay mucha violencia. La pornografía, las redes sociales de forma compulsiva, pensamientos de miedo, pensamientos de odio, pensamientos de celos también entran dentro de este patrón de alimentos mentales tóxicos. Música y entretenimiento vacío. Ahorita me voy a meter un poquito, no tanto para no aburrirlos, pero me voy a meter un poquito en el tema de la música y el entretenimiento vacío, rencor y resentimiento. Y todos estos alimentos mentalmente tóxicos obviamente tienen consecuencias neurobiológicas, o sea, se altera el cerebro. Se activa el eje del estrés, se eleva el cortisol, disminuye la neurogénesis. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que se disminuye la capacidad del cerebro para regenerarse y repararse. Ansiedad y depresión, nubla mental y trastornos de sueño. Entonces, el cerebro necesita información que alimente la vida, no que active el modo de supervivencia. Si una persona tiene mucho dolor, tiene insomnio, tiene ansiedad, tiene depresión, no está viviendo su vida, el cuerpo está en un estado de supervivencia. Por eso tiene toda esa sintomatología. La neurociencia nos ayuda a comprender y también a explicar cómo la música, o sea, lo que escuchamos, modula directamente el sistema límbico, la amígdala y la corteza prefrontal. ¿Y qué son estos? La corteza, son regiones claves del cerebro que tienen que ver, por ejemplo, el sistema límbico con el miedo, la amígdala con el juicio y la corteza prefrontal, pues con la toma de decisiones. Entonces, de hecho, todo lo que tiene que ver con sonido organiza la vida. Todo lo que tiene que ver con sonido tiene capacidad de organizar la biología. El, el ejemplo perfecto es la creación. ¿Qué dijo? Es un sonido. Dios dijo y fue hecho, ¿sí? El sonido organiza la biología. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque el sonido es vibración y la vibración tiene capacidad de organizar la materia. Entonces, una música, por ejemplo, un mantra, puede inducir estados de calma, de quietud. Una sinfonía musical puede sincronizar la actividad cerebral. Una música bonita, por ejemplo, un himno, también puede generar paz y puede generar incluso esperanza. Pero la música que es agresiva, la música que es caótica, o como está ahorita, demasiado sexualizada, puede mantener al cerebro en estados de hiperestimulación. Por eso es bien importante. Vamos a poner un ejemplo. Dos personas consumen la misma alimentación física, o sea, el mismo alimento, pero una se despierta
prende la tele, noticias alarmistas, música estridente, mensajes de miedo. La otra persona que come exactamente lo mismo, oye otro tipo de música, ve otro tipo de cosas en la tele. Aunque la comida sea igual, la biología responde de manera diferente. La primera persona va a producir más estrés, va a producir más cortisol, va a producir más inflamación, y la segunda se va a regular mucho mejor, va a tener mejor sueño y va a tener mayor claridad mental. Entonces, así como la microbiota se altera con la mala comida, el cerebro se altera con la mala información y con frecuencias sonoras que desorganizan la biología. El entretenimiento por parte de la música es fundamental porque la música es terapéutica. La música es terapéutica. Se puede utilizar para sanar a la persona, pero también se puede utilizar para enfermar a la persona y mantenerla enferma de manera crónica. ¿Sí? Y ahora entramos al tercer seis, que es la corrupción, ¿qué? La corrupción espiritual. Cuando el ser humano, cuando la persona reemplaza los principios de Dios por sistemas basados en orgullo, en materialismo, en autosuficiencia, lo que experimenta es una desconexión profunda entre la conciencia y su propósito y su paz interior. Por eso existen muchas personas completamente, pueden ser muy exitosas materialmente en sus trabajos, en sus carreras, pero aquí en el fondo desconectados completamente de la conciencia y de su propósito de vida. Y esa persona generalmente mucho sufrimiento. Entonces, ¿cómo le doy un ejemplo yo a las personas de esto? Como un teléfono celular. Puedes tener un teléfono nuevo, la batería nueva, la batalla impecable, el mejor Android del mercado, pero no tiene señal, está desconectado. ¿Para qué te sirve? Puedes tener el mejor iPhone del mundo, pero no traes internet, está desconectado, está desconectado de la red principal. Entonces, la persona funciona de manera similar. Puede tener recursos económicos, conocimientos, mucho éxito material, pero si pierde la conexión con la fuente de propósito, la persona va a comenzar a experimentar vacío existencial. Eso es lo que experimentan muchas personas, vacío existencial, falta de dirección, temor constante, impulsividad y algo bien importante, no pueden vivir en tranquilidad y no pueden vivir en paz. Ausencia de paz les puso. Entonces, las las formas de intoxicación espiritual, el orgullo, el materialismo, idolatría, falsas doctrinas, autosuficiencia, desobediencia consciente. Las consecuencias es vacío existencial, pérdida de propósito, esclavitud a impulsos, temor al futuro y ausencia de paz. El intestino es el centro de control, le envía combustible y le envía instrucciones al cerebro. Si el intestino está sano, el cerebro recibe señales estables, señales claras. Si el intestino se inflama, las señales van a llegar distorsionadas, el pensamiento se puede volver más lento, más confuso. Cuando el intestino está inflamado, generalmente el cerebro también está inflamado. Y cerebro inflamado quiere decir ansiedad, depresión. ¿Sí? Cuando el intestino está inflamado, el cerebro está inflamado. ¿Qué quiero decir con esta información? Que lo que alimenta el intestino influye en lo que pasa en el cerebro. Un intestino sano favorece una mente clara y un mejor discernimiento. La marca de la bestia, el 666, ¿sí? ¿Dónde está? En la frente y en la mano. Una persona puede saber qué es correcto, podemos tener el conocimiento de qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer, pero alimentamos el cuerpo con productos que generan inflamación. La mente se llena de miedo, de confusión, ¿sí? Y
La persona empieza a actuar de acuerdo a la presión social, descuida la relación con el creador y termina pensando, sintiendo y actuando de acuerdo con el sistema que lo debilita tanto física como mental y como espiritualmente. Entonces, la profecía bíblica describe la marca de la bestia en la frente, o sea, en la mente y en la mano, o sea, en las acciones. ¿Qué haces con la mano? Pues haces todas las cosas. Entonces, la profecía describe la marca de la bestia en la mente, o sea, en la toma de decisiones y en la mano, que son las acciones. La frente representa las convicciones, los pensamientos, las decisiones. La mano representa la conducta, los hábitos y la obediencia práctica. Entonces, en un sentido más amplio, la marca de la bestia simboliza un estilo de vida en donde la persona adopta ideas, adopta creencias y adopta conductas que son contrarias al diseño divino. Dos personas reciben la misma información sobre cómo mejorar su salud. Vamos a poner un ejemplo. Dos personas reciben la misma información sobre cómo mejorar su salud. Una va a renovar completamente su manera de pensar y cambian sus hábitos. ¿Sí? El apóstol Pablo habla de la renovación de la mente. Una persona renueva su mente y cambia sus hábitos, pero la otra continúa obedeciendo a los impulsos, a sus costumbres y a la presión social externa. Con el tiempo, pues los resultados van a ser completamente distintos. Entonces, la marca no es un símbolo externo, es un patrón de pensamiento, de conducta, este, que va a determinar a quién obedecemos y qué principios gobiernan la vida. En un sentido amplio les puse, la marca simboliza un estilo que se piensa conforme como piensa el mundo, se actúa contra principios, es contra los principios divinos, se alimenta el cuerpo con sustancias que enferman, se llena la mente de miedo, de confusión y se descuida la relación personal con Dios. Un software que toma el control del sistema operativo. La frente programa el pensamiento. La frente programa el pensamiento y la mano ejecuta las órdenes. Entonces, si tenemos el software que son creencias y el programa del sistema que está en la mente y la mano ejecuta órdenes, cuando tenemos un buen software, o sea, un buen programa, están acciones alineadas con la verdad. Salud, paz mental, buenas decisiones, propósito. Pero si tenemos el software que está dañado, o sea, que la computadora viene con virus, tanto mente como la mano, vamos a tener acciones desalineadas, enfermedad, estrés, ansiedad, malas decisiones, vacío existencial, confusión. En un sentido mucho más amplio, la marca de la bestia simboliza un estilo de vida en el que se piensa conforme al mundo, se actúa contra los principios divinos, se alimenta el cuerpo con sustancias, con alimentos o con comestibles que sabemos que nos van a enfermar, se llena la mente de miedo y de confusión y se descuida la comunión con el Creador. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. ¿Sí? Este versículo representa una escena profética que es previa a los juicios finales que van a ser liberados sobre la tierra. Entonces, Dios ordena detener el daño hasta que sus siervos sean sellados en la frente. El sello del Dios vivo significa pertenencia, significa autoridad, significa protección. En el mundo antiguo, pues hay que acordarnos que esto está escrito hace muchos años. En el mundo antiguo,
cómo eran las personas importantes, por ejemplo, los reyes sellaban las cosas, ¿sí? Ponerle el sello era ponerle la autoridad de quién era. Si aplicamos eso de manera espiritual, indica que la persona ha sido marcada con el carácter de Dios y no por la presión del mundo. O sea, en términos prácticos, el sellamiento no es solo creer algo de manera intelectual, es permitir que una verdad transforme la mente, ordene los hábitos y pueda gobernar las acciones. Entonces, una persona sellada por Dios no solamente profesa la fe, sino vive bajo principios que están bien alineados. O sea, el cuerpo deja de ser un instrumento de esclavitud y lo convierte en un templo. La mente deja de ser gobernada por el miedo, propaganda o por la confusión. Y el espíritu deja de depender del sistema humano. Entonces, el mensaje del tercer ángel no solo advierte sobre el engaño que hemos visto, también representa un camino de restauración. El sello de Dios simboliza una mente que está alineada con la verdad, una vida guiada por fidelidad, obediencia, por perseverancia. Entonces, también hay tres niveles de restauración. Hay seis, hay tres niveles de restauración. Alimentación física restauradora, ya se la saben, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, nueces y semillas, agua, sol, ejercicio, o sea, los remedios naturales. ¿Sí? Alimentación mental restauradora, todo lo que tiene que ver con lectura, con música, con programas de televisión, todo lo que tiene que ver con una palabra que no muchas personas les gusta, pero la palabra es todo lo que edifica, ¿verdad? Todo lo que es edificante. El silencio, la naturaleza, las relaciones sanas, todo eso tiene que ver y también alimentación espiritual restauradora, orientación, oración, estudio bíblico, obediencia, servicio, descanso sabático, o sea, los ritmos circaseptanos. El sello de Dios entonces representa la restauración del diseño original del ser humano. Un cuerpo que está nutrido de manera correcta, una mente que está ordenada y un espíritu que está conectado con la fuente divina. Entonces, es el iPhone conectado a la red, ¿verdad? Para que funcione bien. Entonces, este término me gustó, por eso lo incluí. Es la biología de la santificación. La biología de la santificación. La santificación la podemos entender como un proceso de restauración progresivo eh, del ser humano que está alineado con los principios que favorecen salud física, salud mental y salud espiritual. Cuando el ser humano vive conforme al diseño original, disminuye la inflamación, se fortalece la microbiota, mejora la función mitocondrial, se regula el sistema nervioso, se restaura la claridad mental, aumenta la paz interior. Y esto tiene relación estrecha con muchas de las cosas que hacemos en medicina regenerativa, por ejemplo. ¿Sí? Tiene relación muy estrecha porque la medicina regenerativa busca restaurar tejidos, busca reducir inflamación y busca optimizar la función de la célula, la función celular. Entonces, la vida espiritual busca restaurar el carácter, el propósito, la relación con Dios. Entonces, las dos cosas convergen en restaurar para volver al diseño original. Y entonces, la verdadera regeneración, ¿sí? No nada más es poner células madre, poner exosomas, péptidos que ahora andan de moda. La verdadera regeneración ocurre cuando el cuerpo, la mente y el espíritu comienzan a funcionar de manera armoniosa con las leyes biológicas y con las leyes espirituales establecidas por el Creador.
Entonces, vamos a encontrar un contraste, el contraste 666 versus 777. O sea, no es numerología, no es una fórmula mágica que hay que decir como si fuera un mantra. Es una representación de dos sistemas de vida, ¿sí? El 666 simboliza el humano viviendo en autosuficiencia, el desorden y la separación divina. El 777 representa restauración integral, cuerpo, mente y espíritu que están alineados con los principios de vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una persona no se enferma, solo por lo que come, se enferma por todo, o sea, por el sistema completo en el que vive. Alimentos inflamatorios, pensamientos tóxicos, estrés crónico, sueño alterado, sedentarismo, miedo, desconexión espiritual, pérdida de propósito, por eso se enferma la gente. Por eso, hablar de alimentación en sentido bíblico y biológico no nada más es hablar no nada más es hablar de frutas ni hablar de carnes, es hablar de todo lo que entra en el cuerpo y termina moldeando tanto la biología, la genética, pero también la mente y el carácter. ¿Sí? Entonces, por qué una persona con cáncer y hace las cosas bien y a veces no le va tan bien? Pero otra persona con cáncer hace las cosas bien y si le va mejor, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Dos personas pueden tener el mismo diagnóstico, ¿sí? Dos personas pueden tener el mismo diagnóstico, pero hay algo que se llama el terreno biológico, o sea, el cuerpo físico, pero también está la parte mental y también está la parte espiritual. Entonces, el 666 representa una vida que está alimentada por el sistema del mundo. El 666 representa una vida alimentada por el sistema del mundo y el 777 representa una vida restaurada por el diseño original. El mayor conflicto de la historia no nada más es político ni religioso, o sea, también es 666, también es biológico, es mental y es espiritual. Cada día decidimos cómo nos alimentamos, tanto a nivel físico, a nivel mental o a nivel espiritual. Entonces, esas decisiones van a moldear la microbiota, pero también moldean nuestra química interior, nuestra neuroquímica. También moldean el carácter y en última instancia, pues van a moldear nuestro destino. El 666 representa un sistema que está basado en autosuficiencia y en desconexión del diseño original. Y el 777 representa al ser humano que está alineado con las leyes biológicas. Conclusiones principales: la salud obviamente es integral. O sea, no podemos hablar nada más de alimentos. O sea, alimentos para la parte física, alimentos para la parte mental y alimentos para la parte espiritual. No existe verdadera restauración si solo se trata el cuerpo y se descuida la mente y se descuida el espíritu. Punto número dos, la microbiota, yo creo que finalmente es la que piensa. La microbiota influye en el discernimiento. Lo que alimenta lo que ponemos de alimentos en el intestino impacta en la inflamación, en la función cerebral y en la claridad mental. La salud es integral, la microbiota influye en el discernimiento. Punto número tres, la información que recibe la mente también te nutre o también nos puede intoxicar. Lo que vemos, lo que escuchamos y lo que repetimos puede organizar o puede desorganizar la biología. La espiritualidad tiene efectos biológicos que son palpables. La fe, el propósito, la esperanza, la paz también modulan el sistema nervioso y la respuesta inflamatoria. ¿Sí? No es lo mismo una persona que está tranquila, en paz, tiene un sistema nervioso muy diferente a una persona que está estresada, con miedo, con ansiedad. Es muy diferente. Punto número 5, la medicina regenerativa y la vida espiritual convergen
Ambos buscan restaurar lo que fue dañado. Se busca la regeneración de las células, la regeneración biológica. Y el último punto es que el sello de Dios representa una mente transformada, convicciones firmes y una vida alineada con la verdad. Entonces, el enemigo busca, ¿qué dice? Deformar el cuerpo por diversas maneras. Sí, una vez fui a un restaurante, este, ay, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama el chavo. Es un influencer muy famoso, pero es un hombre alien, tatuado desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Sea, completamente oscuro, gris, todo tatuado. ¿Sí? Se había puesto cuernos aquí en la, ¿cómo se llama? En la frente. O sea, injerto de hueso para que parezcan cuernos. Sacaba la lengua y la lengua partida en dos como serpiente. El enemigo busca deformar el cuerpo, saturar la mente y vaciar el espíritu. Dios desea restaurar el cuerpo mediante leyes de salud, la mente mediante la verdad y el espíritu mediante su presencia. Entonces, para terminar, el 666 y alimentación moderna representa al hombre alimentándose de aquello que invariablemente lo va a separar del creador. Y el 777 es el plan divino que consiste en nutrir las tres dimensiones para que el cuerpo se regenere, para que la mente discierna y para que el espíritu pueda vivir en paz.